años de impunidad, 8 años de lamentos y tristeza de nosotros los que fuimos despedidos, porque unos ya han muerto y otros ya nos hemos jubilado y no podemos reintegrarnos, pero hay personas que sí desean reintegrarse porque tienen derecho y no que sean humillados, porque los profesionales del Ecuador no podemos ser humillados por un simple decreto, señor periodista. Es a través de BTV Televisión. Vamos a conversar un poco con el doctor Camilo Morán, un prestigioso médico ecuatoriano que fue perjudicado por un decreto del anterior gobierno. Ya nos va a decir en detalle qué pasó el día de su notificación y por qué ha sido separado del Sistema Nacional de Salud, como también en este caso pues del servicio público, ¿no? Doctor, en este caso BTV Televisión, Héctor Sánchez le saluda para todos los ecuatorianos. Doctor, cuéntenos qué pasó ese día de forma cronológica. Bueno, yo era médico jefe del servicio de cardiología del Hospital Guayaquil, cargo al que accedí por concurso de méritos y oposición. Como todo el mundo conoce, yo me gradué de cardiólogo en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y sin que antes nadie nos haya notificado, no nos hayan abierto ningún expediente administrativo, no hayan puesto en tela de duda nuestra actividad profesional porque nunca nos dijeron nada, más aún antes de que lo que ocurra, lo que voy a informarles, nos habían dado un bono como el mejor empleado del mes a nosotros. Es decir, estuvimos entre los mencionados como los empleados óptimos del mes anterior. ¿Cuántos años en el Sistema Nacional de Salud? Eso fue lo que ocurrió, le digo, en octubre del 2011. Yo entré al hospital en el año 91 por concurso y estaba haciendo un ecocardiograma a una paciente. Súbitamente ingresa un policía, yo sin saber de qué se trataba. ¿En qué hospital? En el Hospital Guayaquil, Abel Gilbert Pontón. Entra un policía y me dice que me vaya, que yo no hará a nadie ahí. La señora estaba descubierta porque para hacer un ecocardiograma hay que cubrirse, hay que descubrir el tórax. Y como no salía, yo lo empujé porque estaba la señora descubierta. Y en eso entra otro policía y súbitamente me arranca el transductor que estaba haciendo el eco. Lo arrancó del equipo, lo dañó y también arrancó el CPU de la computadora. Yo todavía no me enteraba de qué se trataba. Me estaba resistiendo cuando entra una señorita con acento serrano y me pide que firme mi renuncia. Yo le dije que no quería renunciar porque yo no estaba renunciando. Pero usted estaba en función en ese momento. Estaba haciendo un ecocardiograma como jefe de cardiología ese momento, eran las 10:30 de la mañana. Me imagino que la paciente se asustó, pues entra un policía. La paciente comenzó a gritar y a llorar cuando vio que forcejeaban. Como yo me negaba a firmar, entró un señor de civil, un señor de baja estatura, me agarraron entre los tres y me pusieron esposas. Y como yo seguía reclamándole, otro me puso chiguete en el ojo. No me alcanzó a impactar por completo porque yo intenté esquivar ese spray que me pusieron en el ojo, pero en el ojo derecho sí me llegó el chiguete del policía. Y me sacaron hasta fuera del hospital. Yo todavía no me enteraba bien de qué se trataba. Después me enteré que era en aplicación a un decreto que el presidente Correa había emitido, el decreto 813 de compra de renuncias obligatorias. Y ese decreto también determinaba que no podíamos ejercer cargo público alguno, pero por 2 años solamente decía el decreto. Pero ocurre que han pasado ya 8 años y solamente se podía ejercer la cátedra universitaria, que felizmente yo la sigo ejerciendo todavía. Doctor, pero a ver, la Constitución dice el derecho al trabajo. Eso es la Constitución, esa es la política de Estado. Pero la política de gobierno del señor Correa prácticamente, al firmar el decreto, no estaba violando la Constitución, estaba violando la Constitución y sus derechos. Bueno, fueron violentadas algunas normas constitucionales, morales, éticas. En esa época al señor Correa no le importaba absolutamente nada, era el dueño absoluto del poder. No le importaba que yo era subdecano de la facultad, electo, no a dedo como ahora. Venía graduado del exterior. No le importó ni constitución ni derecho al trabajo, y más aún los argumentos que esgrimieron para sacarnos así súbitamente fueron que éramos vagos, que éramos brutos y que nos oponíamos al gobierno de la Revolución Ciudadana. En una de las sabatinas
yo sin saber que por mí habían enviado varias cartas a su despacho pidiéndole que me regresen a mi cargo. En una sabatina salió de manera grotesca. Yo era el único cardiólogo sacado de los hospitales. En total fueron expulsados más de 180 especialistas. De hecho, dejó sin especialistas los hospitales. Por eso ahora no hay especialistas en los hospitales. Y como encima suspendió el posgrado, por eso pueden entender las personas que me ven y me escuchan, por qué no hay especialistas y a uno le dan cada 6 meses. Este que tenía ingresado en la sala informaba cerca de 50 electrocardiogramas diarios, hacía unos 6 a 8 ecocardiogramas diarios y me citaban más de 20 pacientes 3 veces a la semana para dar consulta. Prácticamente era una gran cantidad de pacientes que visitaban su despacho. Un trabajo muy arduo que no le importó absolutamente nada. Esa gente se quedó sin cardiólogo. Después supe que una de las personas que era mi ayudante en el hospital, que no tiene la culpa de nada, quedó de jefe del servicio de cardiología. Estaba en el servicio. Ya. Y evidentemente no es culpa de él tampoco. No tenían a quién nombrar y lo designaron a él jefe del servicio de cardiología. En todo caso, fue un atropello sin nombre que sirvió a través de este decreto para sacar a la calle, a la desocupación, a 72.000 empleados públicos. Y ahora yo lo veo que escribe tweets hablando de los derechos, que se ha roto el derecho, que el Estado de Derecho, y verdaderamente es una vergüenza como ser humano. Pero de 2 años para acá nadie los ha vuelto a enrolar. Así es, estamos ya 8 años, hay familias enteras que fueron liquidadas por completo. Han fallecido más de 10 compañeros de los que sacaron abruptamente, no sé si por depresión o por enfermedades que se empeoraron. Pero este es un hecho que no tiene precedentes y que el gobierno incomprensiblemente hasta ahora lo mantiene y no deroga ni lo declara inconstitucional. Los compañeros que han sido expulsados ilegalmente de sus trabajos han hecho una demanda ante la Corte Constitucional. La demanda ha sido admitida por la Corte Constitucional. Solamente falta que el señor doctor Hernán, el presidente de la Corte actual, Hernán Salgado, que es un hombre justo, determine que ese decreto perverso fue una violación constitucional clara a nuestros derechos. Las renuncias son voluntarias y ese decreto violó la Constitución de la República. Sí, efectivamente, hoy 28 de octubre cumplimos 8 años de la aplicación de ese macabro decreto que prácticamente despidió a miles de servidores públicos a nivel nacional. Esto fue un atropello a todas las normas constitucionales, al derecho al trabajo. Y lo peor del caso fue que aquí se utilizó el factor sorpresa. Las personas no sabían precisamente en qué momento iban a aplicar este decreto malhadado. En segundo lugar, la presencia de la fuerza pública. El grupo de intervención y rescate, imagínense, fueron a las dependencias públicas, al Hospital Guayaquil, armados, intimidando al servidor público para que firme prácticamente un documento que no tiene validez, que fue elaborado por ese nefasto personaje que anda por México, que es Richard Espinosa Guzmán. No nos olvidemos de este oscuro personaje que en ese momento era ministro de Relaciones Laborales. Ese individuo que prácticamente tiene que responder por los fondos del Seguro Social. Aquel personaje fue el encargado de elaborar esto y de burlarse y de proferir improperios a los servidores públicos. Entonces, al celebrar 8 años, esto nosotros le pedimos a la Corte Constitucional, que en su despacho está nuestra demanda de inconstitucionalidad, que por favor atienda, porque ya son 8 años. Es una cuestión que ha costado ya enfermedades catastróficas a muchos compañeros. Unas personas han fallecido. Entonces, imagínense lo que implica que de la noche a la mañana lo despidan a los profesionales. Y lo peor del caso es que por vida no puede ingresarse al sector público y tampoco al sector privado. Porque el Hospital Guayaquil, cuando de pronto llegaron unos señores a entregarme un papel, por ahí está el papel, un papel de estos, a entregarme vacío y todo lo demás, daba pena ver el aspecto tanto del señor policía como del chico que me entregó, porque era un carcoso el que me entregó el papel. ¿Qué le dijeron exactamente?
Nunca me dijeron nada, simplemente me dijeron, aquí está su papel, usted ya debe estar aquí en el hospital. Cuando el señor policía me quiso sacar, yo reaccioné y le dije de todo. ¿Exactamente qué le dijo el policía? Me dijo que no tenía que estar aquí porque ya estábamos despedidos por una renuncia voluntaria, que esto de voluntaria no tiene nada porque fue una obligación la que nos cometieron en ese entonces. Una vez que usted fue despedido, ¿qué pasó? O sea, es decir, los policías entraron cuando no era un asunto penal. ¿Usted tuvo alguna, se podría decir, un sumario administrativo? Nunca tuvimos nada, simplemente nos dejaron el papel y se fueron. Ahora bien, antes de eso vino una evaluación. ¿Qué pasó con la evaluación? Ustedes pasaron la evaluación, una evaluación que fue a nivel general de los médicos y del sector de salud. Todas mis evaluaciones estaban sobre 92, sobre 95. La mínima era 95, nunca tuve una evaluación mala. En mi carpeta ni un punto, pero una raya. Yo fui fundador del Banco de Sangre del Hospital Guayaquil y del Departamento de Transfusión Sanguínea que todavía existen. Fui jefe de la farmacia, donde fui por la Contraloría muchas veces auditado y nunca pasó nada ni faltó nada. Siempre me dijeron que estaba todo bien porque yo hice unas especies de vitrinas para los custodios. Ahora bien, si usted pasó todos esos controles y tenía una se puede decir, calificación alta y pasaba, obviamente, ¿cómo es que lo notifican? Eso fue una arbitrariedad del gobierno de ese entonces y decir el nombre del presidente de esa época me da hasta pena, por eso no lo digo. Cuando usted fue notificado y obviamente fue separado, ¿cuál fue la reacción de todos los que en un momento dado se daban cuenta y iban obviamente aglutinándose los médicos que iban separados del sector de la salud? Fue una reacción indescriptible que la verdad no sé ni cómo fue lo que nos pasó y nos reunimos abajo en el hospital a comentar lo que había pasado. Pero de ahí no pudimos hacer nada más. Recordamos al presidente Lenín Moreno en su día de posesión de mando de que iba a ser una cirugía mayor a la corrupción, que nada iba a quedar en impunidad, dijo, y terminó diciendo que no iba a haber perseguidos políticos. Yo me quiero referir al segundo. Son 8 años de impunidad, señor presidente Lenín Moreno. Es hora realmente que revise el decreto 813. Porque hay muchos ecuatorianos con enfermedades catastróficas, con enfermedades del corazón, que realmente no los conocen todos los médicos. Ellos han sido personas que han entregado la educación, la dedicación y sobre todo el esmero de que estos pacientes se mantengan con unos añitos más de vida, porque las enfermedades catastróficas solamente Dios sabe cuándo realmente termina. Hoy en día no contamos con esa dirección. Recuérdeme exactamente el nombramiento de la que tenía usted que controlaba las enfermedades catastróficas. Jefe del programa de enfermedades catastróficas, que a través del Ministerio de Inclusión Social se llevaba junto con el Ministerio de Salud para afrontar problemas catastróficos cardiológicos. ¿Cuáles, por ejemplo? Recambios valvulares, por ejemplo, que antes no se podían operar. Ese era un programa que tenemos que reconocer bueno en el programa anterior. No sé si continuará, pero el gobierno, a través de los vistos buenos que poníamos los jefes de los servicios, le resolvían problemas que antes no se resolvían. Cambios de válvulas, colocación de marcapasos, prótesis en las arterias que ameritaban, que realmente servían mucho, cateterismos, la colocación de stent en las arterias. Todo eso se ponía después de un estudio exhaustivo. No sé si eso continuará. Nosotros poníamos el visto bueno cuando ameritaba el caso, porque cuidábamos esos fondos como propios. La señorita que estaba conmigo ahí, yo recuerdo cómo lloraba cuando se enteró de lo que me ocurrió a mí, reconociendo que nosotros trabajábamos de manera honesta esos recursos. Ok, nosotros vamos hasta aquí, a esta entrevista. Agradecemos las cámaras de Víctor Macías. Nosotros seguimos, vamos a regresar a estudios, no sin antes indicarles que vamos... Nos sacaron como pillos de nuestros hospitales donde estábamos laborando y trabajando en ese entonces cuando llegaron con policías y unos muchachos a entregarnos un papel que no tiene ni nombre ni nada. ¿Ok? Esa fue la verdad. Y sin sumarios administrativos. Sin sumario administrativo, nada, solamente decir que se van y que nos tienen que dar una compensación, que la plata, señor, para mí no existe. Lo que vale para mí es la honradez y la decencia para dejar huellas en mi vida y demostrarle a mis hijos que yo fui un hombre honesto.